Buen día, estimados participantes. A continuación desarrollaremos el tema sobre alternativas de financiamiento, dentro de las cuales podemos mencionar las acciones preferentes, las acciones comunes, los préstamos bancarios, los bonos corporativos, los bonos gubernamentales, los valores convertibles, los arrendamientos, las utilidades retenidas, las bolsas de valores, compras apalancadas y fusiones. Como objetivo, debemos entender los conceptos básicos y las fuentes del capital relacionadas con su costo, explicar el significado del costo marginal de capital, determinar el costo de la deuda a largo plazo y explicar por qué el costo de la deuda después de impuestos es el costo relevante de la deuda. Determinaremos el costo de las acciones preferentes, calcularemos el costo de capital de las acciones comunes y convertirlo en el costo de la ganancia retenida y en el costo de nuevas emisiones de acciones comunes, y calcular el costo de capital promedio ponderado y analizar los esquemas alternativos de ponderación. ¿Qué representa el costo de capital? El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es la tasa mínima de rendimiento que debe ganar un proyecto para incrementar el valor de la empresa. Los gerentes financieros están limitados éticamente para invertir solo en aquellos proyectos que prometen exceder el costo de capital. La mayoría de las empresas tratan de mantener una mezcla óptima de financiamiento mediante deuda y capital patrimonial o capital accionario. Mencionamos el ejemplo siguiente. Una empresa tiene en este momento una oportunidad de invertir. El mejor proyecto disponible que tiene hoy tiene un costo de $100,000, una vida útil de 20 años y un rendimiento esperado de 7%. Sin embargo, su fuente de financiamiento disponible menos costosa cuesta 6%. Como se puede ganar el 7% sobre la inversión de fondos que cuestan solo el 6%, la empresa posiblemente aprovecha la oportunidad. Imagine que una semana más tarde se presenta otra nueva oportunidad. El mejor proyecto disponible una semana después cuesta $100,000, igual su vida 20 años, su rendimiento esperado es 12% y su fuente de financiamiento es capital patrimonial, tiene un 14%. En este caso la empresa rechaza la oportunidad porque el costo de financiamiento de 14% es mayor que el rendimiento esperado, que es el 12%. Pero ¿qué sucede cuando la empresa usa un costo de financiamiento combinado? Suponiendo que la meta es una mezcla 50% de deuda y 50% de capital patrimonial, el costo promedio ponderado sería 50% por 6% de la deuda en el primer caso, más 50% por 14% de capital en el segundo caso, nos da un costo promedio de 10%. Con este costo promedio de financiamiento se habría rechazado la primera oportunidad, 7% de rendimiento, y se habría aceptado la segunda, 12% de rendimiento esperado, el cual es mayor que el 10% de costo promedio que tenemos en este caso, costo promedio ponderado. Veamos gráficamente qué es lo que tenemos en nuestro balance. En nuestro balance tenemos las deudas a largo plazo y patrimonio de los accionistas, las acciones preferentes, capital en acciones comunes y ganancias retenidas. Estas son las fuentes de capital a largo plazo y estas son los instrumentos con los cuales nosotros podemos financiar y podemos atender los diferentes tipos de inversiones. Veamos el costo de la deuda a largo plazo. El costo de la deuda a largo plazo es el costo del financiamiento que está asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono o de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Sin embargo, se incurren en ciertos costos, que son llamados los costos de flotación. Los costos de flotación son los costos totales de la emisión y venta de un valor. Tienen dos componentes, los costos de colocación y los costos administrativos. Y los costos de colocación es la retribución que obtienen los bancos de inversión por la venta del valor. Y los costos administrativos
son los gastos del emisor, como los gastos legales, contables y de impresión. Veamos un ejemplo del costo de la deuda a largo plazo. Deutsche Corporation, una importante empresa fabricante de hardware, está considerando la venta de bonos con un valor de 10 millones a 20 años y una tasa cupón, que es la tasa de interés anual establecida del 9%, cada bono con un valor a la par de 1.000, o sea que cada bono vale $1.000. Como los bonos de riesgo similar ganan rendimientos mayores del 9%, la empresa debe vender los bonos en 980. Los costos de flotación representan el 2%. El 2% de 1.000 es $20. Por lo tanto, los ingresos netos para la empresa obtenidos de la venta de cada bono son 960, que es el valor en que venden el bono, 980 menos los costos de flotación, que son 20. ¿Qué vamos a tener como flujo representativo de efectivo de esta operación? Al fin del año 0, obtenemos un flujo de efectivo de 960 por cada bono. Entre los años 1 y 20, nosotros estaremos sacando $90, que es la tasa cupón que vamos a pagar a la entidad que nos compró el bono. Y en el año 20 estaremos devolviendo los $1.000 del valor nominal del bono. El costo de la deuda antes de impuesto, que vamos a llamar K sub D, es simplemente la tasa de rendimiento que la empresa debe pagar por nuevos créditos. El costo de la deuda antes de impuestos se calcula por cualquiera de 3 métodos. Uso de cotizaciones de mercado. Se observa el rendimiento al vencimiento de los bonos de la empresa o de bonos con riesgo similar emitidos por otras compañías. Cálculo del costo. Se determina el costo de la deuda antes de impuestos calculando el rendimiento al vencimiento o RAP generado por los flujos de efectivo del bono. Y 3. Aproximación de costo. A continuación, vamos a calcular la tasa de rendimiento del bono. Ya sabemos que el bono lo compramos en $960, pagamos por él $960 después de que dedujimos los costos de flotación, el costo de colocación y el descuento que hicimos. Entonces vamos a aplicar la función Excel, la función tasa. Damos clic y damos la función tasa. El número de periodos es 20 y ponemos 20. El pago que vamos a hacer se refiere al cupón que vamos a pagar, que es de $90 mensuales, y colocamos $90. El valor actual, ¿cuál es el valor actual? El valor actual es el valor que estamos enterando actualmente, que es $960. Y el valor futuro es de 1.000, porque nosotros al final vamos a devolver el valor nominal del bono, que es de 1.000, y por supuesto le ponemos adelante de 1.000, le ponemos un signo negativo porque es una salida de efectivo. Entonces damos, y entonces nos da exactamente que es 9.45%, es el costo de la deuda por el bono. Repetimos el cálculo de la tasa. Otra vez, el número de periodos son 20 años. Ponemos NPER. En la función pago ponemos menos 90, que corresponde al valor del cupón que se paga anual por el bono. El VA, que es el valor actual, ponemos 960, que es el valor que nos están enterando actualmente de 960. Y en el valor futuro ponemos menos 1.000, que es el valor que nosotros tenemos que devolver al cabo de que finalice el periodo. Damos Enter y acá nos da 9.45 y tenemos el resultado. También podemos calcular la tasa de interés con la siguiente fórmula de aproximación de costo. Aplicamos el interés
más el valor de 1000 del valor del bono, menos ND, que son los ingresos netos de la venta de la deuda, en este caso que sería 960, entre N es el número de años al vencimiento, dividido entre ND, que son los ingresos netos de la venta de la deuda o del bono, más 1000 entre 2. Calculamos, aplicamos, en este caso el I es lo que pagamos nosotros como valor anual del bono, que son los intereses, ponemos 90 más 1000, que es una cantidad fija, menos 960, que es lo que nosotros recibimos por el valor del bono, entre N, que es el número de años, 20, dividido entre el valor recibido del bono, que es 960, más 1000 entre 2. Y esto nos da, al final, nos da 9.388, que es bastante aproximado en comparación con el resultado que hemos obtenido de Excel. Ahora vamos a hablar sobre el costo de la deuda después de impuestos. Los pagos de interés a los tenedores de bonos son deducibles de impuestos para la empresa, de modo que los gastos de intereses sobre la deuda reducen el ingreso gravable de la empresa y por lo tanto sus pasivos fiscales. Para encontrar el costo de la deuda después de impuestos, caso I es igual al costo de la deuda antes de impuestos multiplicado por 1 menos la tasa fiscal. Como Dutchess Corporation tiene una tasa impositiva del 40%, aplicamos 9.4, que es la tasa encontrada, por 1 menos 0.40, que es la tasa fiscal, y nos da un resultado de 5.67%. Por lo general, el costo de la deuda a largo plazo para una empresa determinada es menor que el costo de financiamiento con acciones preferentes o comunes, debido sobre todo a la deducción fiscal de los intereses. Ahora vamos a ver el costo de financiarnos con acciones preferentes. Las acciones preferentes ofrecen a los accionistas preferentes el derecho de recibir sus dividendos pactados antes de que se distribuya cualquier ganancia a los accionistas comunes. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en dólares. El costo de las acciones preferentes, caso P, es la razón entre el dividendo de las acciones preferentes, y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones preferentes N sub P, y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones preferentes N sub P. Siguiendo con el caso Dutchess Corporation, Dutchess considera la emisión de acciones preferentes con un dividendo anual de 10%, las cuales piensa vender en 87 cada una. El costo de la emisión y la venta de las acciones será de 5 por acción. Entonces, el dividendo 10% de 87 es 870 y los ingresos netos N sub P son 82, que corresponden a 87, que es el costo, el valor nominal, menos el 5, que es el costo de la venta, de la emisión y venta de las acciones. Aplicando la fórmula, tenemos K sub P es igual al dividendo 870 entre 82 y nos da 10.6. Ahora vamos a hablar sobre el costo de las acciones comunes. El costo de las acciones comunes es el rendimiento requerido de las acciones comunes por los inversionistas en el mercado. Y existen dos formas de financiarse con acciones comunes. Uno, a través de las ganancias retenidas, o sea, de la reinversión en las operaciones de las utilidades del negocio, o hacer una nueva emisión de acciones comunes. Esas son las dos formas de financiarse con acciones comunes. El costo de capital de las acciones comunes es la tasa que los inversionistas descuentan los dividendos esperados de las acciones comunes de la empresa para determinar el valor de las acciones. Para calcular el costo de las acciones comunes, usamos el modelo de evaluación de crecimiento constante de Gordon, el cual supone que el valor de una acción es igual al valor presente de todos los dividendos futuros, los cuales crecerán a una tasa constante que esa acción generará durante un tiempo infinito. Tenemos que P sub 0, que es el valor de las acciones comunes, es igual al dividendo de sub 1 entre K sub S, que es el rendimiento requerido por las acciones comunes, y G es la tasa de crecimiento constante de los dividendos.
despejamos K sub S, o sea, el rendimiento del costo de las acciones comunes es igual a los dividendos dividido entre el valor de las acciones comunes más la tasa de crecimiento de los dividendos. Veamos un ejemplo siguiendo con la compañía Dutchess Corporation. Desea determinar el costo de capital de sus acciones comunes K sub S. El precio de mercado P sub 0 de sus acciones comunes es de 50 por acción. La empresa espera pagar un dividendo de sub 1 de 4 al final del próximo año 2013 y los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 6 años del 2007 al 2012 fueron los siguientes. O sea que tenemos del 2007 2.97 y han venido creciendo hasta el 2012 hasta pagar 3.80. En el 2013 se pagará 4 al final del periodo. Siguiendo, vamos a calcular primero la tasa de crecimiento de los dividendos. Para ello aplicamos la función tasa y empezamos a llenar los datos. Esta es la función tasa. El número de periodos lo ponemos, va del 2007 al 2012. Vamos a poner 2012 menos 2007. El valor actual se considera el primer periodo del 2007 es menos 2.97 y el valor futuro se considera 3.80, que es la tasa del 2012. Y como vemos acá nos da 0.0505 o lo que es igual a 5.05 es la tasa de crecimiento de los dividendos. O sea que lo calculamos con la función tasa aplicando el número de periodos 2012 menos 2007. El valor actual que ponemos es menos 2.97, ¿ok? Y el valor futuro es 3.8. Perdón. Habiendo calculado la tasa de crecimiento anual de los dividendos, que es 5.05, luego sustituimos en la fórmula los dividendos que ya se mencionaron, que corresponden a $4, que van a ser en el 2013, el P sub 0, el valor de la acción común, que es 50, y G, que es 5.05, que es la tasa de crecimiento. Y obtenemos K sub S, que es igual a 4 los dividendos entre el valor de la acción más la tasa de crecimiento, que es 0.5%, lo cual nos da 13%. También podemos usar el modelo de fijación de precios de activos de capital para encontrar el rendimiento requerido de una acción común. Para ello tenemos que conocer la tasa de rendimiento R sub F libre de riesgo, K sub M el rendimiento del mercado y beta, que es el índice de volatilidad de la acción. Veamos el ejemplo en el caso que Dutchess Corporation deseara calcular el costo de capital de sus acciones comunes K sub S usando el modelo de fijación de precios de activos de capital. Los asesores de inversión de la empresa y sus propios analistas indican que la tasa libre de riesgo R sub F es igual a 7%. El coeficiente beta B de la empresa es de 1.5 y el rendimiento de mercado es K sub M es igual a 11. Se sustituyen estos valores. 7% es la tasa libre de riesgo más el beta, que es 1.5, por el rendimiento de mercado, que es 11, menos la tasa libre de riesgo, y lo cual nos da al final 13% es la tasa, el costo de capital de las acciones comunes. Es importante mencionar que el modelo de evaluación de crecimiento constante y el MPAC, en donde usamos la tasa libre de riesgo y el rendimiento del mercado, difieren porque el modelo de evaluación de precios de activos de capital
considera directamente el riesgo de la empresa reflejado por el coeficiente beta. El costo de las ganancias retenidas, K sub R, es igual al costo de una emisión equivalente completamente suscrita de acciones comunes adicionales, que es igual al costo de las acciones comunes. En este caso, el costo de las ganancias retenidas, K sub R, va a ser igual al costo de una emisión de acciones comunes adicionales. Esto nos indica que el costo va a ser igual al del costo de las acciones comunes que calculamos, el cual representa 13%. Ahora vamos a desarrollar el costo de nuevas emisiones de acciones comunes. Ya vimos que el costo de la ganancia retenida es igual al costo de las acciones comunes, pero vamos a ver cuánto cuesta el costo de una nueva emisión de acciones comunes. El costo de una nueva emisión de acciones comunes, K sub N, es el costo de las acciones comunes neto de costos de infravaloración y flotación relacionados. Las acciones nuevas son infravaloradas si se venden a un precio menor que su precio actual de mercado, P sub 0. Usamos la expresión del modelo de evaluación de crecimiento constante, K sub N, es el costo de nueva emisión de acciones comunes, va a ser igual a los dividendos entre N sub N, lo cual representa los ingresos netos obtenidos de la venta de nuevas acciones comunes después de restar los costos de infravaloración y flotación. El costo de la nueva emisión se puede expresar de la siguiente manera. K sub N es igual al dividendo, a los dividendos, dividido entre N sub N, que es el costo neto de las acciones, de lo que recibimos por el valor de las acciones, más la tasa de crecimiento G. Los ingresos netos obtenidos de la venta de nuevas acciones comunes N sub N serán menores que el precio actual de mercado P sub 0. Por lo tanto, el costo de las nuevas emisiones K sub N siempre será mayor que el costo de las emisiones existentes K sub S o K sub R, el cual es igual también, K sub S es igual a K sub R, que es igual al costo de las ganancias retenidas. El costo de las nuevas acciones comunes normalmente es mayor que cualquier otro costo de financiamiento a largo plazo. Al determinar el costo K sub N de nuevas acciones comunes, Deutsche Corporation calculó que en promedio las nuevas acciones pueden venderse en $47. La infravaloración de $3 por acción se debe a la naturaleza competitiva del mercado. Un segundo costo relacionado con una nueva emisión es el de los costos de flotación de $2.50 por acción que se pagan por emitir y vender las nuevas acciones. Por lo tanto, se espera que los costos totales de infravaloración y flotación sean de $5.50 por acción. O sea que la acción va a quedar, vamos a recibir un ingreso por la acción de $44.50. Tenemos un dividendo de 4 más la tasa de crecimiento de 5, nos da un total de 14%, que es el costo de la emisión, de nueva emisión de acciones comunes. El costo de capital promedio ponderado. ¿Qué es el costo de capital promedio ponderado? Refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Se calcula ponderando el costo de cada tipo específico de capital de acuerdo con su proporción en la estructura de capital de la compañía. Veamos un ejemplo para calcular el costo de capital promedio ponderado. En el ejemplo anterior, encontramos que los costos de los diversos tipos de capital de Deutsche Corporation son los siguientes. Costo de la deuda, 5.6. Costo de acciones preferentes, 10.6. Costo de las ganancias retenidas, 13%. Y costo de nuevas acciones comunes, 14%. La empresa usa las siguientes ponderaciones para calcular su costo de capital promedio ponderado. Deuda a largo plazo, 40%. Acciones preferentes, 10%. Y capital en acciones comunes, 50%. Ahora bien, tenemos la fuente de capital, deuda a largo plazo, acciones preferentes, capital en acciones comunes. Tenemos las ponderaciones respectivas, las cuales sumándolas deben de dar 1. El costo de capital, 5.6, deuda a largo plazo, 10.6, acciones preferentes y capital en acciones comunes, 13%. Multiplicamos estos factores, cada uno de ellos,
.40 por 5.6 nos da 2.2, .10 por 10.6 nos da 1.1, .50 por 13 nos da 6.5 y en total nos da el costo de capital promedio ponderado que es 9.8%.